Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 9. Modelo cosmológico. Vida, muerte, vida. Relaciones y transformaciones. Segunda sesión. Bien, cerramos los ojos, por favor. Ponemos la clase en orden. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nuestro propio ser. Percibe tu escenario interno de conciencia. Y percibe su naturaleza especular. Cómo tú te percibes en ti. No en una parte de ti, sino en la totalidad de tu ser. Este principio especular, que está sustentado en la percepción del principio holográfico, en donde el todo está en cada una de las partes. Hemos estudiado cómo las 7 funciones de la conciencia se reproducen en todos y cada uno de los potenciales. ¿Qué ocurre con este principio holográfico y multidimensional? Estas características de nuestra conciencia, ¿cómo se reflejan en el universo? Vamos a explorar el universo, explorando siempre nuestra propia conciencia. Poco a poco, el dictum socrático, conócete a ti mismo y conocerás el universo, comienza a cobrar un sentido mucho más pleno. Lo podremos visualizar por completo al final de este curso. La pertinencia de la analogía socrática. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Percíbete aquí y ahora. Percibe tu propio universo de significación. Yo soy. Aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar con fuerza. Retener. Exhalar. En perfecta paz. En armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Bienvenidos a casa, más que nunca, bienvenidos a casa. Damos un aplauso, por favor, gracias. Bien, continuamos esta exploración fascinante. Voy a ir acomodando las piezas. Voy a leer citas y textos que pueden parecer de una extremada complejidad, pero voy a tomar los puntos centrales, los voy a ir repitiendo, voy a ir dando los ejemplos en su momento y todo se va a clarificar. Pero vamos a fluir con la presentación del modelo para explorar el universo y de manera análoga nuestra propia conciencia. Veremos la pertinencia de estas metáforas.
Vamos a ver este absoluto. Un universo absoluto es un universo especular. ¿Por qué este universo especular? Atención, por favor. Proyéctame la siguiente imagen. Porque en esta noción de absoluto implica, esta noción de absoluto, ¿qué es el absoluto? Lo que es por sí mismo, entero e indiviso. Es el principio de unicidad, es esta completud total, lo que existe por sí mismo y en sí mismo. Esta noción de absoluto que tenemos que comprender, distinguiéndola del todo. ¿Qué es el todo? El todo es la suma de las partes. Cuando yo sumo las partes de un todo, las agrego, tengo esa noción perfecta, acotada, el todo. ¿Qué es el todo? Es la suma de sus partes. Y entonces lo tengo todo, cuando tengo reunidas todas las partes. ¿Cuál es la diferencia con el absoluto? Es crucial. El absoluto está todo en cada una de las partes. Eso es una noción verdaderamente fascinante. Lo hemos estudiado ya en cursos anteriores. Hemos visto cómo nuestra conciencia es holográfica porque se repite las 7 funciones de la conciencia en cada uno de los potenciales. Fíjense bien, esta noción de absoluto está sustentada en el principio holográfico. ¿Qué nos dice este principio holográfico? Recuerden que lo hemos comentado. Esta holografía que viene de la fotografía, de esta experiencia virtual fotográfica. Cuando se saca una placa holográfica, una placa fotográfica, un holograma de un objeto, a través de la difusión de 2 rayos láser sobre la fuente de la imagen que voy a reproducir, incidiendo en una fuente lumínica y en una pantalla, en 2 difusores, se cruza esta acción de tal manera que produce una imagen tridimensional, pero con una característica muy curiosa. Podemos nosotros tener esta proyección de un holograma, podría haber un holograma de estas flores, y de pronto yo veo exactamente la misma imagen que estoy viendo aquí, tridimensional, presente, pero cuando quiero tocarla, no hay nada, yo cruzo otra vez, porque no está el objeto, es un holograma. La foto es tridimensional. Podríamos proyectar aquí la foto tridimensional de un automóvil y veríamos el automóvil completo. Vemos un automóvil tal cual. Pero si yo tomo la placa fotográfica del automóvil y lo corto a la mitad de la placa y la proyecto, vuelve a aparecer el automóvil completo, pero del tamaño ahora de la porción que corté. Si yo a esa placa fotográfica le corto una llanta, corto la parte donde está una llanta del automóvil y tomo esa placa y la proyecto, vuelve a aparecer el automóvil completo del tamaño de la llanta. Es decir, para que se logre esta imagen tridimensional y este efecto virtual, se requiere que el todo esté en cada una de las partes. Porque yo puedo tomar además el volante o el escape y recorto y vuelve a aparecer el automóvil completo. O recorto a la mitad la llanta y la vuelvo a proyectar y está el automóvil completo. Esta es una noción fascinante, pero vamos a ver la pertinencia de esta noción en la estructura del universo mismo. Cómo el universo tiene el principio fractal. Pero queremos comprender este principio holográfico que me permite adentrarme en la noción del absoluto, porque el absoluto está todo en cada una de sus partes. Esto es verdaderamente fascinante, porque si atribuimos a Dios esa naturaleza, la naturaleza del absoluto,
no es que Dios esté en un cachito de realidad, un cachito de Dios en un cachito de realidad, no, sino que está todo el absoluto en cada una de las partes. Pero ¿cómo comprenderíamos esto? Vamos a adentrarnos en una reflexión sobre este universo holográfico. Fíjense bien, ¿de dónde surge lo que se llama actualmente en la ciencia el paradigma holográfico? David Bohm, el gran científico inglés, colaborador de Einstein, experto en física subatómica, nos dice: bajo la esfera explicada de cosas y acontecimientos separados, se halla una esfera implicada, de totalidad indivisa, y este todo implicado está simultáneamente disponible para cada parte explicada. Dicho en otras palabras, el universo físico parece ser un holograma gigantesco, estando cada parte en el todo y el todo en cada parte. Fíjense bien, hay esta visión de David Bohm en un libro fabuloso que habla sobre la totalidad y el orden implicado. Así se titula su libro, La totalidad y el orden implicado. ¿Qué nos dice David Bohm? Nos dice David Bohm que todo el universo que vemos, árboles, montañas, planetas, personas, automóviles, casas, todo lo que yo puedo ver le llama, entre comillas, la realidad explicada. Pero que al interior de esa realidad, en el campo subatómico que subyace a esa realidad, existe una realidad implicada. La esfera de la realidad implicada es una esfera de frecuencia subatómica. Cuando nosotros vamos entrando a las capas y capas de la materia, nos llevamos una sorpresa prodigiosa. De pronto siempre habíamos hecho la metáfora de que, a ver, lo real, algo tangible, dame algo concreto, esto que es real, esto es la realidad. La realidad era por antonomasia algo que allí está, que tiene su peso, que tiene su densidad, que tiene su medida, que tiene su forma. Decimos, wow, lo real. Muy bien. Cuando nos preguntamos qué es la realidad y comenzamos a explorar la realidad, y nos damos cuenta de que la realidad está integrada por átomos. Cuando nosotros vemos nuestro propio cuerpo y decimos, bueno, pues el cuerpo está integrado por órganos, y los órganos por tejidos, y los tejidos por células, y las células por moléculas, y las moléculas por átomos, y los átomos por partículas subatómicas. Y conforme nos vamos metiendo al cuerpo, nos damos cuenta de que lo que vamos a encontrar es una frecuencia vibratoria, que lo que constituye al cuerpo no es un sólido. Vamos a descubrir que la materia es porosa, que la materia tiene huecos. Cuando uno pasa a la estructura molecular de la materia, ya no es este sólido, hay un espacio intermolecular y los cuerpos pueden cruzar ese espacio. Un gran ejemplo de un cuerpo molecular es un perfume, y la manera como el perfume puede cruzar cierto tipo de superficies, y la manera como el perfume se puede percibir, con esta característica tan especial de que no ocupa un lugar en el espacio definido, es decir, no hay derecha o izquierda, no hay arriba o abajo. Tú en este momento evoca el olor de un perfume, el olor a rosas. Ahora evoca la parte derecha del olor a rosas. O evoca la parte superior. O evoca las rosas por abajo, que no es lo mismo que por abajo te huele a rosas. Brincos dieras. Perdemos el sentido espacial. De repente se mueve sobre toda un área, abarca un área. Tenemos esta visión de los cuerpos moleculares en donde está la realidad porosa, pero las moléculas a su vez están formadas por átomos, que son entidades todavía mucho más pequeñas que las moléculas,
en donde hay espacios interestelares todavía mucho más amplios, increíblemente amplios. Cuando entramos a la estructura del átomo, nos llevamos una sorpresa increíble. Los físicos definen al átomo como espacio vacío. Espacio vacío. ¿Qué es un átomo? Te dicen fundamentalmente espacio vacío. Para que podamos comprender la proporción y la noción de escala, si yo tomo un átomo de hidrógeno con una partícula girando en su entorno, imagínate tú un átomo con las partículas girando en torno al núcleo del átomo. Cuando entramos a ese átomo y nos ubicamos dentro del átomo, lo que vemos es espacio vacío. ¿Por qué? Vamos a la noción de escala. Imagínate que amplificamos un átomo millones y millones y millones y millones de veces, hasta que el núcleo del átomo es del tamaño de un limón. Tú tomas ese limón, es el núcleo del átomo, y lo pones en el centro de una cancha de fútbol, en el centro de la cancha del Estadio Azteca. Pones el limón ahí está el limón. ¿Dónde estaría la partícula girando en torno al núcleo? En primer lugar, esa partícula sería del tamaño de la punta de un alfiler y estaría girando por fuera del Estadio Azteca. De tal manera que si tú te metes a un átomo, te meterías a las gradas del Estadio Azteca, voltarías hacia el centro de la cancha a ver el limón. Si tienes muy buena vista, lo vas a ver. Porque los árbitros no ven ni la pelota y estando cerca. Pero un limón, verías el núcleo del átomo y voltearías a ver la partícula que está, ya no la verías. Es la punta de un alfiler girando por fuera del Estadio Azteca. Eso es un átomo. Hay esos niveles de expansión espacial, esos huecos. Entonces la noción no es una noción caprichosa. Es decir, ¿qué es el átomo? Espacio vacío. Imagínate, espacio vacío. Bueno, pues dentro del núcleo del átomo, dentro del limón, te metes y hay partículas subatómicas. Y no está sólido tampoco. Se abre y se fragmenta. Hay polvo cósmico allá adentro. Y vamos a encontrar esas partículas. De tal manera que cuanto más viajas hacia la materia, se vuelve, anótale, evanescente. Se vuelve porosa. Esto que se ve tan sólido, se abre su cuerpo molecular, su cuerpo atómico, sus partículas subatómicas, y de pronto encontramos una noción de materia singular que define James Hurtak. El doctor James Hurtak dice: la materia es luz atrapada gravitacionalmente. ¡Wow! Una noción maravillosa. Lo que vemos cuando nos metemos al centro son polvos luminosos. Es un destello luminoso. Polvo de estrellas. Y vemos eso al interior. Podemos meternos y meternos y meternos de tal manera que es un prodigio cómo se va abriendo el universo, se va abriendo y vamos viajando hacia lo infinitamente pequeño. Entramos a la dimensión de lo infinitamente pequeño. De tal manera que tu cuerpo, que ves tan sólido, cuando te metes en él, ves sus células, muy bien, percibes las células, vas a las moléculas, se abre, vas a los átomos, vas a las partículas subatómicas, y ahora resulta que nuestro cuerpo es como un puñado de diamantina que arrojamos al aire y que se mantiene unido por sus campos magnéticos y su atracción. Y dices, wow, ¿qué es esto? La materia, que era lo más sólido, de pronto se vuelve evanescente. Vamos entrando en esta visión y vamos encontrando que de fondo lo que hay es una frecuencia vibratoria. Hay una frecuencia vibratoria. Y dependiendo de esa frecuencia vibratoria y dependiendo de la gravedad, la luz se va colapsando y se van integrando los sólidos, que no son más que cuerpos transitorios. Pero en el fondo, si pudiésemos ver los átomos, si tuviésemos la capacidad visual para ver los átomos, los cuerpos desaparecerían. Si en un momento dado yo tuviese unos lentes prodigiosos que te aumentan la visión para percibir el campo atómico y subatómico, te doy los lentes, te los pones y desaparece el auditorio, desaparecen las personas, desaparecen las butacas. Lo que verías es una frecuencia vibratoria de luz. Verías inmediatamente esos cuerpos vibrando.
que ahí están, ahorita ahí están vibrando. Pero nuestro campo visual es tan reducido, está focalizado en una determinada percepción, que lo que vemos es el aglomerado. Y vemos el cuerpo, la butaca, el auditorio, y lo vemos. Pero si tuviésemos otra capacidad visual, veríamos los átomos. Fíjate bien, el universo es al mismo tiempo de todas estas formas. Depende de quién lo percibe, es quien lo construye. Depende de la perspectiva y de mi capacidad para percibir algo, entonces lo estoy construyendo. Pero no es que esos átomos no existan allá, ahorita. Esta danza cósmica, ahí está todo el tiempo. Yo lo que estoy percibiendo del universo es una porción. ¿Cómo construyo el universo que percibo? Anótale, dependiendo del rango de mis sentidos. Puedo ver, puedo oler, puedo tocar, porque mis sentidos tienen esa capacidad. En este momento hay muchos más sonidos que están cruzando aquí que no percibimos, porque no está en nuestro rango de decibeles. De pronto hay estos llaveritos para espantar a los perros. Y entonces te haces el llaverito y ¡pum!, le provocas un sonido que tú no escuchas, pero el perro sí, y le da miedo, se espanta. Y entonces es el espantaperros con el llaverito. Al llaverito le ponen un foquito, porque como le aprietas y no oyes nada, no sabes si trae pila o no, si está funcionando o no, y te acercas a un Doberman y le echas el espantaperros y te mete una tajada que de aquellas. Pero lo estás viendo a través de la luz, pero no escuchas nada. En este momento estamos recibiendo muchas señales, y hay muchas señales de todo tipo, cósmicas, que no estamos percibiendo. Lo que vemos es como vacío, pero ahorita veremos, no existe el vacío. Es simplemente lo que puedes percibir y lo que no puedes percibir. Vamos a encontrar este universo en donde todo, cuando tú desciendes a la materia, todo está estructurado desde este principio hermoso de la materia. Es luz atrapada gravitacionalmente. Si tú entras a ese campo atómico, a donde te metas, en un vaso, te metes ahí, moléculas, átomos, partículas subatómicas, y es luz que está ahí. Te metes a cualquier objeto, un zapato, lo que quieras, un árbol, y te metes a la realidad subatómica, a la realidad cuántica. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Lo que dice David Bohm, anótale, la esfera de frecuencia primordial, así la llama. La esfera de frecuencia primordial. Es la esfera donde está la realidad implicada. Es el código de luz que arma el universo. Y entonces es el plan maestro, es una matriz de luz que configura montañas, árboles, personas, casas, planetas, galaxias, y configura la totalidad del universo. Y entonces dice, el universo que podemos observar es la realidad, anótale, explicada. Pero el universo de luz que subyace es la realidad implicada. Y en esa realidad implicada todo es luz, en distintos niveles de frecuencia vibratoria y en distintos niveles de densidad. Y de repente esta imagen que decimos, ¿qué onda? ¿Qué ocurrió? Se evaporó el universo. Nos metemos y nos metemos y nos metemos y se volvió algo invisible, intangible, una frecuencia vibratoria que es lo que anima todo lo que existe. Tú puedes tomar una perla y te metes a su estructura profunda, subatómica, y lo que encuentras es, ¿sí?, este cúmulo de luz, una frecuencia vibratoria en luz. Te metes a una bolita de caca y es lo mismo, te metes a la estructura atómica, a los átomos, y es luz. Así que dile, mi amor, te traje esto de regalo, pero quiero que lo percibas desde su realidad cuántica, porque del fondo es lo mismo que la perla, pero este es de mi venadito o de mi conejo. Aquí está, guárdala. Cuando nos metemos a ese universo, entonces comprendemos la metáfora de las tradiciones orientales que nos dicen hay que despertar de Maya, la ilusión de los sentidos, en donde crees que el mundo es lo que es, pero el mundo es otra cosa. Es lo que está detrás, es lo que subyace en la misma estructura de lo real, pero que están existiendo simultáneamente. Existen, ahí está todo. Está el árbol y está su estructura que subyace. Es una realidad explicada de la realidad implicada. Es lo que nos comenta
David Bohm con esta esfera, dice, bajo la esfera explicada de cosas y acontecimientos separados, si hay una esfera implicada de totalidad indivisa, y este todo implicado está simultáneamente disponible para cada parte explicada. Dicho en otras palabras, el universo físico parece ser un holograma gigantesco, estando cada parte en el todo y el todo en cada parte. Esto va a tener implicaciones enormes. Hablaré más adelante de la resonancia mórfica, la teoría de la resonancia mórfica de un biólogo británico, de Rupert Sheldrake, que nos habla de cómo a través de esta realidad fluye el pensamiento, fluyen las emociones, fluye toda la información en el cosmos y fluye de una manera instantánea y todo está comunicado con todo lo demás, porque los objetos no están separados, hay un telón de fondo que subyace. Les adelanto este comentario de Rupert Sheldrake en su libro, anótale, Una nueva ciencia de la vida, comparado en importancia para la teoría de la evolución a la teoría de las especies de Darwin y la teoría evolucionista de Darwin. Pero esta es la evolución profunda, la que se da en los campos de resonancia mórfica. Y dice, cuando unos changos aprenden un nuevo hábito en una playa, en un continente, otros changos en otro continente reproducen la misma información. Porque una vez que se genera la información, quien está en tu frecuencia de captación, esa información fluye por resonancia mórfica y se capta en otro lado. Dice, cuando unas palomas en Madrid cambian hábitos, otras palomas en Alemania los cambian. Va haciendo análisis de movimientos políticos. El movimiento estudiantil de 68, que surgió en distintas partes del mundo, pero con las mismas características. Y era un movimiento de protesta contra el gobierno, pero reclamando derechos de los campesinos y de los obreros, pero quienes reclamaban eran estudiantes. Y entonces una singularidad, pero brotó en Nueva York, en México, en Buenos Aires, en todas partes. Y de repente el movimiento, ¿cómo se dan estos movimientos? Dice él, por resonancia mórfica. Cómo una araña nace sabiendo tejer la telaraña, por resonancia mórfica. Cómo se ponen de moda ciertos gustos artísticos o colores, pues por resonancia mórfica. Lo que pasa es que ya esa resonancia mórfica está en las redes sociales. Entonces uno dice, pues por Facebook, ¿no? Y por y se va corriendo. Pero el campo de resonancia mórfica es esa comunicación inmediata. Imagina esto. Una mujer está dormida en su cama con su esposo, son las 3 de la mañana y de repente se siente en un grito. ¡Ah! Se siente en la cama y dice, ¿qué te pasa? Que dijo, Marisela, su hija, Marisela, acaba de tener un accidente. Ay, ¿qué está soñando? Ya despierta. Acaba de tener un accidente. No, que ¿cómo que? 5 minutos después, telefonazo. Su hija acaba de chocar, etc. Sintió la emoción en el mismo momento en que estaba ocurriendo y se estaba produciendo y se comunica instantáneamente. Y entonces tu hija puede estar en Francia y tú en México y es instantáneo. Entonces hay esta realidad que subyace, esta esfera de frecuencia primordial que ha sido, comentada, discutida por los científicos, ya lo sabes, a todo lo que da, pero que es un campo interesantísimo que vamos a utilizar como una metáfora para ir explicando diversos niveles de realidad y de acción. Pero aquí lo interesante es esto. Dentro de este modelo y esta posibilidad que señala David Bohm en su libro Totalidad y Orden Implicado, The Totality and the Implied Order, de David Bohm, en donde nos habla de esta esfera implicada y la esfera explicada, se vincula además con otra visión, pero ahora la visión es del célebre neurocirujano de Stanford, Carl Pribram, cuyo libro, Los lenguajes del cerebro, se ha reconocido como un clásico moderno. Señala en sus estudios sobre la memoria y el funcionamiento general del cerebro que en muchos aspectos el cerebro opera como un holograma. Y entonces surge un paradigma holográfico donde un cerebro que trae una matriz y un código holográfico está captando el holograma del universo. Si no, no podríamos hacerlo. Ya lo expliqué en curso 1 y en curso 6. Cuando tú tienes una manzana en la mano,
¿Cómo la percibes? Con todos los potenciales. El potencial instintivo lo está percibiendo, el potencial motriz lo está percibiendo, el potencial sexual lo está percibiendo, el potencial emocional lo está percibiendo y el potencial racional lo está percibiendo. Y tú dices, manzana, pero esa manzana está captada en red por el propio holograma de tu conciencia. Y entonces es como captamos una realidad multidimensional. Bien, ¿qué ocurre aquí con este paradigma holográfico? Proyéctame la imagen, por favor. Aquí es donde nació el paradigma holográfico. El cerebro es un holograma que percibe y participa en un universo holográfico. Y según Bohm y Pribram, la verdadera experiencia religiosa, la experiencia de la unicidad mística y la identidad suprema, podría ser muy bien una experiencia genuina y legítima de este fundamento implícito y universal. Y esto lo dice Ken Wilber, una de las figuras más notables de la intelectualidad, la psicología contemporánea y la filosofía, en su libro El paradigma holográfico. ¿Cómo surge este paradigma? ¿Pero qué implicaciones tiene para la conciencia? Estas ideas que de pronto resuenan en la vanguardia del conocimiento académico o científico, las encontramos a lo largo del eje diacrónico de nuestra historia en muchos momentos singulares. Fíjense bien, en personajes, en filósofos, en donde encontramos el místico sufi o sufí Ibn al-Arabi escribió: Dios es esencialmente todas las cosas. La existencia de todas las cosas creadas es su existencia. Nada podemos ver, ni en este mundo, ni en el otro, que no sea Dios. Y entonces, de pronto, la visión no de la creación, sino de la extensión de Dios, la visión de Dios como un absoluto en donde nada escapa a su propio ser, porque si algo escapara, ya no es absoluto. El absoluto está todo en cada una de sus partes. Vamos a ver las implicaciones de esto en la vida cotidiana. Pero tenemos también a Meister Eckhart, místico y sacerdote cristiano del siglo XIV. Predicaba que Dios se encuentra en todas partes y en todas partes es completo. Todo fluye a través de Dios y Él es su verdadera esencia. Dios se encuentra en lo más íntimo de todas y cada una de las cosas. Tenemos esta visión realmente extraordinaria, pero vean esto. Dos místicos que dijeron mucho antes lo que los científicos están diciendo hoy en día. Y de pronto se comienzan a cruzar las visiones y se comienza a dar este complemento. Y decimos, resulta realmente revelador e interesante ver esta resonancia significativa a través de los siglos, en donde la visión es una, aquí se hace una afirmación, pero acá se hace una explicación. Y entonces se dice, ¿y por qué está en todas partes? ¿Y cómo está en todas partes? Y esta explicación se dio a partir del acceso a un nuevo universo, a partir de la física cuántica, a partir de la teoría de cuerdas. Y entonces entramos en la construcción de un universo, que este universo que nos entrega la física es el universo que ya nos habían dado los místicos con mucha antelación, pero sin explicación. Era una afirmación, pero una afirmación que salía ¿de dónde? De la lógica del argumento de si Dios existe, es absoluto, y si es absoluto, el absoluto está todo en cada una de sus partes. No podría estar fragmentado. Permea la totalidad de su creación. Y entonces es una lógica interna que ahora se ratifica a través de las exploraciones de la física cuántica. Adelante, por favor, con la siguiente imagen. Fíjense bien, en este paradigma holográfico, más allá todavía,
El gran teórico Fritjof Capra, doctor en física por la Universidad de Viena, lo que quiero que vean son las figuras que están hablando. No es mi primo Pepe que dijo, pues se me ocurre que es un holograma. Y no, son años y años de investigación, de polémica, ¿sí? Hasta que se van llegando al establecimiento de ciertos paradigmas. Más allá todavía, el gran teórico Fritjof Capra, doctor en física por la Universidad de Viena, señala que la imagen de un universo integrado por partículas subatómicas de fuerte interacción, como un tejido interconectado de relaciones, en donde las partículas se componen dinámicamente unas de otras, en donde cada una de ellas implica a todas las demás, presenta un gran parecido con los modelos holonómicos. Sin embargo, debido a su índole esencialmente dinámica, trasciende la analogía del holograma foto. Por eso el propio David Bohm prefiere utilizar el término holomovimiento o holomovimiento para describir la índole holonómica y dinámica de la realidad como una película. Esto es Fritjof Capra en el paradigma holográfico. De Fritjof Capra les recomiendo siempre, anótale, El Tao de la Física, su gran libro clásico en donde hace la exploración entre los místicos de la antigüedad y los físicos de altas energías y cómo llegan a las mismas conclusiones. Y entonces abre ese nuevo paradigma que desemboca este paradigma holográfico. De tal manera que ya la visión del universo y la evolución del universo se ve como ese gran holomovimiento, un holograma en movimiento, una película tridimensional, pero donde el todo está en cada una de las partes, en todas las galaxias, en todos los universos, en todos los planetas y por supuesto en todas las personas y en todos los objetos, de tal manera que el universo cobra un carácter reverencial. Y de pronto los grandes místicos que nos dicen el universo es sagrado y toda persona es sagrada por el mero hecho de existir. ¿Cuál es esta noción de lo sagrado? Anótenlo, por favor. La noción de lo sagrado es la percepción de la unidad dentro de la diversidad y la percepción de la diversidad dentro de la unidad al mismo tiempo. Cuando una persona llega a esta visión y llega a esta comprensión, esta persona va a poder ubicarse al centro del cosmos en perfecta armonía. Ahorita veremos cómo resuena esta imagen en la visión de lo sagrado. ¿Pero qué es esta visión de lo sagrado? Es la percepción de la unidad dentro de la diversidad y la percepción de la diversidad dentro de la unidad al mismo tiempo. Llegaremos a ese punto. Estamos sentando las bases para una percepción, para una cosmovisión que explique, que aclare quién soy yo y qué significa mi vida, y la especie humana, y la vida orgánica, y la vida del cosmos. ¿Tiene un sentido o no tiene un sentido? Esta visión de la realidad ya como una película en holomovimiento que nos da Fritjof Capra en el paradigma holográfico. Siguiente imagen, por favor. Desde esta perspectiva, ya podemos entonces evocar este universo infinito. Imagina este universo infinito, con todas sus posibilidades, pero donde cada parte del universo infinito forma parte de la unidad. Pero hay la diversidad dentro de la unidad y la unidad dentro de la diversidad, en donde cada partícula tiene una relación dinámica con las demás y a través de sus vínculos existen. Somos un tejido de relaciones macrocósmico y microcósmico que confieren un sentido de unidad, que van a delimitar perfiles de existencia en distintas dimensiones, con distintas características,
pero donde todo finalmente es uno y lo mismo. Y es esta imagen. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí con la historia del universo? La historia del universo que la encontramos en la historia de los modelos del universo. ¿Qué es lo que los seres humanos han creído y han construido a través de las épocas? ¿Cuál ha sido su modelo del universo? Y entonces los hombres se han cuestionado este modelo del universo. ¿Y cómo está el universo? ¿Cómo está constituido? Y había la creencia antigua, esa visión maravillosa en donde la Tierra era plana. Decían, la Tierra pues, es plana. ¿Cuál es la impresión que tienes cuando caminas por la Tierra? Pues que vas por una Tierra plana. No tienes la sensación de que vas caminando por una esfera. La Tierra es plana. Entonces decían, bueno, la Tierra es plana, ok. ¿Y las aguas del mar? ¿Qué pasa con ellas? No, es que las aguas del mar caen hacia abajo. Entonces la Tierra es como un plato. Y las aguas caen hacia abajo. ¿Y el cielo? ¿Por qué hay astros en el firmamento? No, es que es una tapadera. Es una tapadera, fíjense bien, sólida, firme. Por eso se llamaba el firmamento. El firmamento era el firme que estaba arriba, como este techo con esas lámparas, y las estrellas estaban empotradas en el firmamento. Entonces ya había una explicación de por qué no se caen esas chingaderas. Pues están enclavadas en el firmamento. Oye, pero ¿y el agua que cae para abajo, para dónde cae? Pues a un mar, a un océano. Cabrón. ¿Y cómo está flotando la tierra plana? No, es que está sustentada en 4 columnas. ¿En 4 columnas? 4 columnas. ¿Y sobre qué están asentadas las columnas si lo que hay abajo es agua? Es que las columnas están asentadas en el caparazón de 4 tortugas, de 4 elefantes gigantes que están cargando las columnas. Cabrón. ¿Y los elefantes sobre qué están parados? Sobre el caparazón de unas tortugas gigantescas. Están parados los elefantes cargando las columnas. ¿Y las tortugas dónde están? Pues nadando en el agua de abajo. ¿Y el agua de abajo en qué está sustentada? Ya ve, chinga tu madre, ya no me preguntes tanto. Ya te expliqué demasiado. Ya te di la plana y las columnas, los elefantes, las tortugas, el agua, chingado, ya avanzamos mucho. Había esas cosmovisiones. Imagínate esa cosmovisión, imagínate lo que ocurrió en el código de las personas cuando comprendieron que la Tierra no era plana, sino esférica. Y entonces viene una conmoción. De verdad, te sacan de tu universo y te mandan a otro universo. ¿De qué se trata esta madre? ¿Qué está ocurriendo? Viene esa visión y ese mito, incluso narrado magistralmente en 100 años de soledad por García Márquez. Las conclusiones a las que llegaban pelando una naranja. Llegó a esa conclusión pelando una naranja. Pero esa visión del mundo que está sustentado en estas cosmovisiones. Muy bien, ¿cuál es la cosmovisión actual? Hemos ido desde las tortugas, los elefantes y las columnas, hemos ido avanzando hasta la noción del Big Bang. El Big Bang, el estallido primordial. Este Big Bang, que nos dicen los científicos, es el origen del universo. Este universo que se encontraba todo replegado en un solo punto, en un punto de densidad 0. Imagínate esto. El Big Bang, que es la gran explosión, y que con todas las medidas que se hacen del universo actual, se corrobora el movimiento que hay de las galaxias y cómo el universo sigue expandiéndose, se sigue abriendo. Y cuanto más se aleja una galaxia de otra, más se acelera el cambio. Y va corriendo sobre esta explosión primigenia. Esta explosión primigenia, que han estudiado los científicos y han ido trabajando sobre el eje diacrónico de nuestro universo, y van hacia atrás, 15,000 millones de años aproximadamente, hasta que llegas a ese punto esencial. Y entonces, teóricamente han reconstruido la historia del universo, pero menos lo que ocurrió en un punto donde se forma la singularidad, lo que se llama el muro de Planck, que es un punto vertiginoso, porque es la 1.000 millonésima de un segundo, que no logran ver qué ocurrió ahí, en esos primeros 3 segundos.
¿Qué ocurre cuando se produce la gran explosión? Fíjate bien, para empezar se requiere una portentosa imaginación. Para agarrar a todo el universo, jálalo para atrás, congrégalo en un solo punto, pero un punto que es más pequeño, muchísimo más pequeño que la punta de un cabello, que la punta de un alfiler. Ahí todo el universo metido, congregado. Cuando tú congregas, condensas la materia, la fuerza gravitacional es proporcional, bueno, infinita. Aquí estamos con una densidad infinita, densidad cero se llama. Está todo congregado en ese punto. Hay una temperatura de unos niveles verdaderamente astronómicos. Hay tal calor y tal densidad gravitacional que todas las leyes de la física conocida se colapsan. No entendemos ese universo. El universo de las leyes que manejamos surgió después de ese momento, ya durante lo que llaman los científicos la era inflacionaria del universo, en donde en unos cuantos segundos se multiplica su tamaño prodigiosamente, prodigiosamente. Desde ese punto hasta aproximadamente el tamaño de una manzana. Es una multiplicación gigantesca. La distancia es mayor en una noción de escala que los cambios que encontraríamos entre esa manzana en relación a la totalidad del universo. Tú comparas el tamaño de una manzana con la totalidad del universo. Bueno, pues el cambio y la distancia es mayor desde ese punto de lo infinitamente pequeño al tamaño de la manzana, que ocurrió en unos cuantos segundos. Una explosión vertiginosa de donde sale toda la materia, toda es toda. Todas las galaxias, racimos de galaxias, nuestra galaxia, árboles, montañas, volcanes, personas, tu tía, tu zapato, tu coche. Todo salió del Big Bang, no hay nada que no estuviera ahí. Si tú agarras toda la realidad de hoy y la vas comprimiendo y la retrocedes y nos vamos hacia atrás, hacia ese punto cero, todo el universo cabe ahí. Este punto de densidad que establece una analogía misteriosa con lo que son los hoyos negros, los agujeros negros. Estos agujeros negros que se descubren y que perturban a la comunidad científica porque son estrellas colapsadas. Estrellas que se colapsan, se van hacia adentro y tienen una densidad tal y una gravedad tan poderosa que todo lo que cruza dentro de su llamado horizonte de sucesos, hasta donde llega su fuerza gravitacional, se lo jala. Nada escapa a su fuerza gravitacional, ni los rayos de luz. Si tú proyectas un rayo de luz que cruza por el horizonte de sucesos de un agujero negro que queda dentro de su ámbito de acción, el rayo de luz se curva y se va para adentro. Se lo traga el agujero negro. Hay agujeros negros que se tragan todo. No diga nombres, nada más usted evoque las metáforas. Y percibir este agujero negro en donde hay una especulación tremenda. ¿Qué ocurre con estos agujeros negros? ¿A dónde se va toda la materia que se tragan? Se tragan galaxias completas, por favor, o sea, entender la dimensión y todo lo van comprimiendo. Hasta que llega un punto en donde los científicos que han estado especulando sobre el origen del universo y que la pregunta ha sido esta, oye, es que ya explicamos cómo evolucionó el universo hasta, bueno, nos faltan unos segunditos, hay unos microsegundos, pero de ahí para el real ya lo explicamos. No, esa no es la pregunta. La pregunta es de dónde salió la materia que estalló. Así estalló, estaba todo, imagínate la materia del universo. Toda esa materia, ¿de dónde salió? ¿Quién la creó? ¿Quién la puso? ¿Cómo se generó de la nada? No había nada y de repente, chíngale, una madrola concentrada y estalla y luego sale un universo y ocurrió como un hecho fortuito, surgió de la nada. Pues está difícil de creer ese desmadre. Entonces dices, tenemos que buscar otra explicación. Es que no encontramos explicación. Está bien,
pero no porque no encuentres una explicación vas a creer una explicación que a todas luces está muy rara. Suena muy rara, que toda esta materia solita surgió y estalló. ¿De qué manera estalló, cabrón? Sigue el estallido. 15,000 millones de años y sigue, nos seguimos moviendo en el estallido del Big Bang. Y entonces uno de los cálculos era que el Big Bang iba a llegar también a una frontera límite en donde se detenía la explosión y luego se empezaba a contraer, se empezaba a colapsar. Y entonces el universo iba a terminar en lo que llamaron un Big Crunch. El Big Crunch es al revés, este era el Big Bang, lo que está allá. Y el Big Crunch, el regreso, ¡bam! Y se colapsa todo al interior. Y luego les dices, ¿y luego qué sigue? Si ya se volvió a colapsar. ¿Y luego qué sigue? Pues vuelve a estallar. ¿Qué pasa? Y entonces, ojo, porque se ahonda en esta visión y siempre todos los que dicen, no, la teoría evolucionista y la materia evolucionista, qué bueno. ¿De dónde salió la materia? ¿De dónde salió? Ya sabemos que ya salió y evoluciona y podemos estudiar su evolución. Claro que sí, por supuesto que sí. La pregunta es ¿de dónde salió semejante cantidad de materia? Y nadie se puede meter a estudiar eso, anótale, porque está lo que se llama el muro de Planck o la temperatura de Planck, que fue el físico que hizo los cálculos de qué ocurre con la materia cuando la retrotraes y se colapsa al interior, cómo se aumenta la densidad y cómo se aumenta la temperatura hasta un grado que hace imposible que funcione la física. Se colapsa el mundo de la física. No entendemos. ¿Qué había antes? Y dicen luz, calor y una fuerza indescriptible. Y entonces dicen los teólogos, eso se llama Dios, cabrón. Eso se llama Dios. Y entonces decir, lo que está allá atrás es esta creación donde Él se expande. Hay esta expansión. Y entonces, por supuesto, muchos dicen, es muy insatisfactoria esta respuesta. Queremos una ecuación, no una persona o un ser. Queremos una ecuación y viene esta discusión, pero en el medio hay ese vacío. ¿Quién puso esa materia? ¿Por qué está ahí? ¿Qué ocurre? Tiene que haber una explicación. ¿De dónde surge? Y de pronto se manifiesta una hipótesis magnífica. Fíjense bien, este universo es nuestro universo local. Decimos, estamos midiendo este Big Bang. Estamos midiendo este Big Bang. Muy bien. Y le atribuimos un tiempo. Muy bien. Ahí está el Big Bang. ¿Qué había antes? Puta, pues no se sabe, pero pues estaba toda la materia del universo. ¿De dónde salió? Vaya usted a saber, pero ahí estaba. Estalló y eso es lo que tenemos. Ahí vamos. Muy bien. Pero ¿cuál es la otra posibilidad? La primera posibilidad teórica, magnífica, es que si Dios es absoluto, pues no hay un Big Bang. El Big Bang no es más que el Big Bang de un universo local. Pero realmente lo que es el universo, proyéctamelo por favor la siguiente imagen, realmente lo que es el universo es un universo infinito. Fíjense bien, ¿cómo opera esta bisagra de estos universos? Todo universo surge o sale del lado opuesto de la singularidad. Aquí en esta singularidad, donde está el muro de Planck, esta singularidad donde está esta temperatura de Planck, en donde ya no podemos calcular lo que ocurrió antes de que el Big Bang estallara. ¿De dónde salió esta materia del Big Bang? Pues es el otro lado de un agujero negro que se fue tragando universos, galaxias, las condensa, se llega a este punto de densidad cero, a esta singularidad, y estalla por el otro lado como un Big Bang. Lo cual entrañaría una visión de un universo que tiene una materia que se recicla, un universo que va viviendo ciclos de vida, que son de miles de millones de años, pero que eventualmente ese ciclo también concluye. Ese ciclo concluye, se cierra, se colapsa y luego emerge como un nuevo universo por el otro lado. Y entonces, esta hipótesis que se publicó en National Geographic, porque llegó a tener un impacto enorme, decir, ¿de dónde salió toda la materia antes de que estallara?
Pues salió de un agujero negro. Pero entonces, ¿esto qué implica? Pues que el universo ha existido siempre. No es que tuvo un principio, sino que tiene N transformaciones. Y entonces este universo ha existido siempre y vive en una plenitud dinámica, en una transformación permanente, creando universos dentro de universos. Y en donde ahora sí decimos, si la materia ha existido siempre, pues ahí estaba siempre, está siempre. No es que quién la creó, quién la puso, quién la generó, sino que ahí está. Ahorita vamos a ver esto. Cuando tú te abres a la percepción de un universo infinito y eterno, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos esta posibilidad es un número espléndido de National Geographic, vale la pena leerlo por la síntesis que trae, pero con la historia de los agujeros negros y el Big Bang. Pero entonces ya se extrapola y se dice, muy bien, tomamos por buena esta hipótesis, de este agujero negro salió este Big Bang. Muy bien. Pero ¿cuántos otros pudo haber ocurrido o cuántos otros Big Bangs están ocurriendo? Y aquí es donde entra la física cuántica, la teoría de cuerdas y la visión del mundo. Mucha atención. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Tenemos entonces un universo de universos. No es nada más nuestro universo local, sino ese universo es uno. ¿Entre cuántos? 10, 50, 1000... entre N universos, un número infinito de universos. Ahora sí, esta noción de la física cuadra con el absoluto. Porque si no, imagínate un absoluto que dice, voy a crear un universo, ahí está en mi universo. ¿Y por qué nada más uno? Pues no seas egoísta. Fue un acto de amor, es para que todo el mundo vive, ame, por lo menos otros dos, ¿no? Pero en la lógica, ¿qué te dice? Un número infinito de universos. La creación es incesante, se prodiga y se multiplica, y es la imagen de la figura oriental de Shiva, y es la danza cósmica de Shiva, en donde vamos a encontrar la creación y la destrucción de universos que se prodigan eternamente, y es la danza molecular, es la danza cósmica en donde todo se está reproduciendo, se está multiplicando, se está expandiendo, pero donde tiene una estructura precisa. Y podemos decodificar esa estructura, y tiene un código, y hay un lenguaje. Tenemos esta visión, imagínate esto, N Big Bangs. Imagínate que nuestro universo es este de acá, y nos estamos peleando de qué tamaño es el universo, y ya le encontré el origen, y la chingada está aquí rompiéndose la madre y todos los científicos. Espérate. Es como los que dicen, el universo es la colonia del Valle, cabrón. Y luego descubren que existe Coyoacán, San Jerónimo, y dicen, ¿cómo? Ya no, pues no quedamos como, era esto, y siempre hemos querido estar midiendo el universo. Y entonces por eso, plano, y a dónde mide, y hasta dónde llega, y las columnas, y los elefantes, es la misma historia. Nunca comprenderás el universo hasta que no abres tu mente a un universo sin fronteras. Eso sí lo podemos comprender, pero un universo limitado está cañón comprenderlo. ¿Dónde estaría el límite del universo? Imagínate que te digo, pues hasta aquí llegó el universo, hasta aquí. Aquí donde está Proseno, ahí se acaba el universo. Y si yo me paro a un ladito y saco la mano así, ¿qué pasó? ¿Se desaparece mi mano o el universo crece? Estoy empujando el universo ahora hasta acá. ¿Dónde está el límite? Trata de pensar un límite para el universo. Juégalo en tu imaginación. Y ahora compáralo con esta imagen. Voy a visualizar un universo infinito. Infinito. Y me muevo en una dirección y hay más galaxias, más universos. Y sigo viajando y llego a una galaxia y volteo y está el cielo poblado de estrellas. Y me muevo hacia una estrella, la más lejana, y me paro ahí y volteo y está el cielo cuajado de estrellas infinitamente. Y de repente esta expansión, lo vamos a vivir en meditaciones, pero hazlo, te da una paz extraordinaria. Es una experiencia hermosa, vivirla. Compara las dos y cómo te sientes en una o en otra. En otra, imagina un universo finito. Entonces imagínate que llegas al borde. Luego, ¿qué sigue? ¿Dónde está el borde? Hay un listón, hay un letrero.
Disculpe las molestias que ocasiona esta obra, pero es un universo en construcción. ¿Dónde está el borde? Entonces, todo un tema. Ahorita lo va a abordar Stephen Hawking, ahorita lo vamos a comentar. Tenemos esta visión, un universo de universos, que ahí tiene N Big Bangs. N, que ¿de dónde vienen? De otros agujeros negros. Vienen de otra creación de materia. La materia se transforma y se traduce, pero no es que de repente de nada surgió todo el universo. Y de pronto entonces la física respiró de otra manera. Y es la imagen que nos dan. Estamos ahorita en este momento y en la teoría de cuerdas. ¿Qué es lo que nos comentan? Imagínate este universo. Es como un descanso, dices, no es un Big Bang, son N Big Bang. Toda la amplitud, toda, ilimitada. Pero para poder percibir un universo dentro de universos, un universo sin fronteras, se requiere de una mente sin fronteras. Y entonces que tú seas capaz de abrir tu mente, decir, no le pongo límites, voy a vivirlo así un mes. Quiero pensar un universo infinito, pero vamos a ver las implicaciones de este universo infinito. Vamos a ver en qué direcciones crece y los alcances de un universo infinito. Lo estamos pensando todavía en nuestra dimensión, en una dimensión plana. Estamos en nuestra dimensión imaginando este universo. Vamos a abrir estas dimensiones. Pero ese es el primer paso. Nos dice esto la física cuántica. Hoy en día es lo que nos dicen los científicos. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Dice así: un universo de universos, N Big Bangs. Fíjense bien, uno de los físicos y matemáticos más connotados, los hermanos Igor y Grishka Bogdanov, dos matemáticos rusos de vanguardia, nos dicen lo siguiente: gracias a lo que acabamos de evocar, podemos decir ahora lo que vemos en el interior de la bola singular. De hecho, nos encontramos en el interior de un ramo de esferas, una serie ilimitada que parte de cero y va hasta el infinito. En cada bola, es decir, dentro de cada esfera, hay una información, un cierto estado, una imagen del universo. Cada esfera es cada Big Bang, cada universo. Y entonces, pues estoy dentro de esa esfera. ¿Qué ocurre ahí? Hay una información, hay un estado del universo. No es una esfera a lo loco, está codificada. Hay un estado del universo. Todo sucede como si estuviéramos en el interior de una pompa de jabón, con los pies sobre el polo sur de la pompa. Entonces veríamos en la transparencia una infinidad de pompas con imágenes en la superficie de cada una. Estás viendo mundos dentro de mundos y con toda la codificación de imágenes. Cada una de estas pompas de jabón con toda la codificación universal son como esta metáfora del Aleph. Léanse ese cuento de Jorge Luis Borges. El Aleph es el título de un volumen de cuentos, pero uno de los cuentos se llama El Aleph. Y el Aleph es un punto que descubre una persona en la vida cotidiana bajando unas escaleras y de repente en un rincón junto al techo, una esfera, una pequeña esfera, viviente, móvil. Se queda mirándola y aparece todo el universo dentro de la esfera. Todo. Y está viendo y está leyendo el universo. Increíble la descripción que hace Borges. Dice, vi Londres, un laberinto roto. Vi un laberinto roto, dice, era Londres. Y empieza a describir el mundo. Y está todo en el Aleph. Todo reunido en un punto que tiene la codificación universal. Muy bien. Cada una de estas burbujas podría ser una metáfora del Aleph. Dice, entonces veríamos en la transparencia una infinidad de pompas con imágenes en la superficie de cada una. De una pompa a otra, la imagen es levemente diferente hasta el infinito. Este punto es muy interesante porque lo marcan dos matemáticos que están plenamente conscientes de la geometría fractal y de cómo en la geometría fractal se repite lo mismo dentro de lo mismo para producir una gran imagen, digamos como en el holograma de la foto del auto o de un caballo o de lo que sea, y aparece el caballo repetido en cada una de las partes o el auto en cada una de las partes. Y entonces es como si hiciéramos nosotros en un rompecabezas, te doy puras figuritas de arbolitos chiquitos y te digo ahora, con esos arbolitos haz una casa y ensamblas los arbolitos y es una casa hecha de arbolitos. Ahora haz un coche y haces un coche y ahora un árbol
un árbol hecho de arbolitos, un coche hecho de arbolitos, una casa hecha de arbolitos. ¿Sí? La geometría fractal, con una misma imagen que se repite, genera todas las imágenes, pero tiene pequeñas diferencias que va a ser como la bisagra que conecta para crear una diversidad extraordinaria, repitiendo lo mismo. Bien, veremos los fractales más adelante. Igor y Grishka Bogdanov nos señalan este punto en lo que ocurrió antes del Big Bang. Se aventaron unos cálculos matemáticos para ver lo que había antes de la singularidad. Y bueno, ha sido un libro que ha hecho historia. Y entonces, bueno, ya sabes, todo el statu quo de la ciencia, estos malditos locos rusos de la fregada, matemáticos, además son hermanos, creo que hasta son gemelos, ellos mismos son como un holograma, el uno del otro. Pero bueno, es lo que marcan en esta visión. Y después tenemos a Brian Greene, El universo elegante, creo que lo conocerán. Brian Greene es bastante más famoso, este físico. Léanse este libro hermosísimo, El universo elegante, cómo logra esta síntesis y esta visión. Greene nos dice, en el extremo opuesto, hemos visto también que nuestro universo puede ser meramente una de las innumerables burbujas espumeantes en la superficie de un océano cósmico, vasto y turbulento, llamado multiverso. Estas ideas son ahora mismo lo más avanzado de la especulación, pero pueden ser el próximo salto en la comprensión del universo. Y es hacia ahí, hacia donde se ha volcado todo. Son autores distintos, libros diferentes, publicaciones en años distintos, y se llega a esa misma conclusión. Y de pronto se comienza a instaurar un nuevo paradigma, y está habiendo una resonancia mórfica, personas que están conectadas con el mismo interés y que terminan realizando descubrimientos paralelos, lo que le ocurre a Picasso con Braque, y los dos inventan el cubismo al mismo tiempo. Y entonces dos personas que están pensando en lo mismo se sincronizan y entonces intercambian pensamientos. En forma, dices, ay, se me ocurrió esto, es que lo pensó el otro güey con el que estás conectado, ¡pum! Y te llega y dices, ay, esta inspiración. Y de repente las personas que están pensando en algo, tu pensamiento no se queda dentro de tu cráneo, tu pensamiento, anótale, son formas pensamiento. Y entonces se prodigan viajes de pensamiento, y si hay alguien que esté en la resonancia y en la frecuencia vibratoria, se dé ese conocimiento, se dé ese intercambio de información, se dé ese intercambio de emociones, y se empieza a crear un vínculo de resonancia muy profundo, verdaderamente íntimo. Tenemos esta visión del universo y tenemos lo siguiente. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Fíjense bien. ¿Qué ocurre cuando un universo holográfico, imagina esto, en primer lugar este universo infinito, pero realmente infinito, en donde hay un universo de universos y en donde todo está en cada una de las partes? Es un vértigo. Es un vértigo ver la totalidad a donde volteo a verla. Pero quiero saber cómo es posible que en esta planta está la totalidad del universo. Lo vamos a ver al rato. ¿Cómo es posible que en esta mano está la totalidad del universo? ¿Cómo es posible que en cualquier cosa, en cualquier objeto, en cualquier persona, en un planeta o en una galaxia, está la totalidad del universo? Y está en cada una de sus partes. Este salto es un salto cuántico en tu cerebro. Es un salto cuántico en tu comprensión. Simplemente como ejercicio mental vale la pena. No me importa si dices, bueno, creo que sí, creo que no, ya eso después lo veremos. Primero vamos a hacer el ejercicio de la exploración. Voy a abrirme a plantear esas posibilidades porque amplían mi escenario de conciencia, porque me generan otra interconexión de sinapsis neuronales, hay otras conexiones, hay nuevas rutas de pensamiento, de sensibilidad, de visión, pero tenemos que evocarlo, asumirlo, sentirlo, para poder analizarlo en profundidad, para ver cómo te sientes dentro de un paradigma o dentro de otro paradigma, porque es lo que vamos a tener. Vamos a tener modelos y tú vas a elegir tu modelo o vas a crear tu propio modelo, que es el modelo donde te sientes en mayor plenitud, con un mayor sentido de realización. Tenemos ahora que vamos a cruzar el otro eje, vimos el universo infinito.
porque en el absoluto está el universo infinito y el universo eterno. Pero entonces ahora, ¿esto qué implica? ¿Qué significa la eternidad? Tiempo imaginario y tiempo real. Interacción. Todo se repite infinitamente y todo coexiste simultáneamente. Esta visión aquí va a reclamar de nosotros esa intuición y esa visión de expansión fundamental. Fíjate bien, todo se repite infinitamente. En ese principio, cuando lo expliquemos, en qué está sustentado, nos vamos a dar cuenta de que lo transitorio o aparentemente transitorio en un nivel, una planta que se marchita, una persona que se muere, es simultáneamente eterna. Está repitiendo su ser infinitamente. Pero ¿dónde lo está repitiendo y cómo se está repitiendo? Vamos a adentrarnos en la exploración de todas estas posibilidades, porque no solo se repite infinitamente, sino que todo coexiste simultáneamente. Pero aquí tenemos que explorar la naturaleza del tiempo en un universo eterno. ¿Cuál es esa exploración? Vamos a dar los primeros pasos. Proyéctame la imagen, por favor. Fíjese bien. ¿Qué significa la eternidad? La eternidad no es un tiempo ilimitado, sino la atemporalidad. Es decir, la inclusión de todos los tiempos posibles en el instante presente, aquí y ahora. Nosotros tenemos ya una primera exploración de eternidad cuando abordamos en el curso 6 las unidades psíquicas de tiempo. En las unidades psíquicas de tiempo coexiste el pasado y el futuro en el presente. Y vemos la coexistencia del pasado como recuerdo, del futuro como deseo, en el aquí y en el ahora. Y nos percatamos de que todo lo que vivo con una persona lo experimento al interior de nuestra unidad psíquica de tiempo. Y cuando nos volvemos a ver después de no habernos visto en meses o en años, es inmediato y vuelvo a estar contigo, vuelvo a estar presente. Y eso se congrega en esa unidad psíquica de tiempo. Y es como si no nos hubiésemos separado. Y tengo esas unidades psíquicas de tiempo con una hija, con un hermano, con mi pareja, con mi padre, con un socio, con un amigo, con una amiga. Y con cada quien tengo esta relación y esta unidad psíquica de tiempo en donde se congregan todos nuestros tiempos. Pero vamos a ver esto en la visión no solo de la persona, sino del universo. Fíjense bien, la eternidad no es un tiempo ilimitado. Eso es fascinante, porque aquí cambia el paradigma. Siempre tenemos como un tiempo eterno, es así como un tiempote. Y lo utilizamos en la vida cotidiana. Ya, te llevo esperando una eternidad, es como ¡bah! El tiempo, y pasa el tiempo, y no se acaba el chingado tiempo. Y es la eternidad. No, la eternidad es todo lo opuesto. La eternidad, anótale, solo existe en la atemporalidad, en el no tiempo. Es decir, la eternidad solo existe en el instante presente, en la experiencia en donde yo soy, aquí estoy. El instante presente es el instante eterno. Siempre está ocurriendo. Se los he dado ya en cursos anteriores. ¿Qué significa aquí y ahora? Significa siempre. Significa siempre. Porque donde quiera que estés, siempre será aquí y ahora. Siempre. El aquí y el ahora es la eternidad del presente. Es la eternidad de la presencia. Esta visión de un universo eterno dentro del significado de la eternidad, fíjate, la eternidad no es un tiempo ilimitado, sino la atemporalidad. ¿Cómo se produce la temporalidad? Hay una sola forma de producir la temporalidad, que es la convergencia de todos los tiempos, aquí y ahora.
Todos los tiempos convergen. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una simultaneidad. Solo cuando todo está ocurriendo al mismo tiempo, entonces está ocurriendo en la eternidad. Es eterno. Es la atemporalidad. Vamos a ver esta atemporalidad. Vamos a ver las implicaciones en el espacio-tiempo de esta relación. Es decir, la inclusión de todos los tiempos posibles en el instante presente, aquí y ahora. Veamos lo siguiente. Como la gravedad es atractiva en el sentido de que atrae, porque dice, ay sí, yo conocía la gravedad y era muy atractiva. Como la gravedad es atractiva, la materia siempre deforma el espacio-tiempo, de tal manera que los rayos de luz se curvan los unos hacia los otros. Stephen Hawking, el universo en una cáscara de nuez, que es el científico más célebre de nuestros días, el gran Stephen Hawking, heredero de la cátedra de Newton en Cambridge, que ha hecho aportaciones portentosas, gigantescas en la cosmogonía, y que nos dice cómo la materia siempre deforma el espacio-tiempo, de tal manera que no hay un solo astro que simplemente está ahí, como en el espacio, sino que este espacio no solo es espacio, es espacio-tiempo. Esta visión einsteiniana en donde demuestra claramente que el espacio es inseparable del tiempo y viceversa. Hay una sola noción, no puedes hablar de espacio, no puedes hablar de tiempo, hablas del espacio-tiempo. Muy bien, pero ese es solo el primer paso, vamos a dar el siguiente. Pero hay esta visión, la Luna, Marte, el planeta Tierra, o tú o tu tía, están deformando el espacio-tiempo. La sola presencia de la materia curva el espacio-tiempo. Muy bien, proyéctame la siguiente imagen, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Por favor, mucha atención, este concepto es crucial. Estamos armando todo este rompecabezas. Tiempo imaginario y tiempo real, interacción. Vamos a ver cómo se van sumando estas imágenes, estos conceptos, en la integración de algo fascinante. Nos dice Stephen Hawking, ¿es posible construir un modelo matemático en que hay una dirección de tiempo imaginario perpendicular a la del tiempo real ordinario? El modelo establece reglas que determinan la historia en tiempo imaginario en función de la historia en tiempo real y viceversa. Esto en su libro El universo en una cáscara de nuez. De nuevo esta visión del Aleph, de la concreción de todo en lo mínimo. El universo en una cáscara de nuez. ¿Cómo opera el tiempo real y el tiempo imaginario? Por favor, mucha atención, porque aquí vamos a ir vinculando el espacio, el tiempo y la materia. Pero vamos a dar el primer paso. ¿Qué es este tiempo real? Este tiempo real es, por ejemplo, el tiempo real que estoy viviendo yo en este momento. Voy caminando y este es mi tiempo real. Aquí estoy. Me paro en este punto. Me paro aquí en este punto y tengo la opción de caminar en esta dirección, o tengo la opción de caminar en esta otra dirección, o tengo la opción de caminar hacia adelante, o tengo la opción de caminar hacia atrás, o tengo la opción de caminar en diagonal, etc. Voy por mi tiempo real y me detengo. ¿Qué estoy contemplando en mi entorno? Las posibilidades del tiempo imaginario. Son posibilidades que tengo de vida. Pero de pronto elijo una y digo, voy para acá, y doy vuelta y camino por acá. Fíjese bien en esto. Mientras iba yo caminando por el tiempo real, a cada punto que avanzaba, yo podía detenerme y girar y caminar en otra dirección. De tal manera que tenía estas visiones de tiempo imaginario
que corren este tiempo imaginario de manera perpendicular al tiempo real. Yo aquí tenía una serie de posibilidades en tiempo imaginario, pero no las utilicé, no las viví. Lo que viví fue esto, me seguí de frente. Este es mi tiempo real. Pero llega un punto, me detengo y doy la vuelta a la izquierda. Doy la vuelta, giro en esta dirección, ahora voy caminando sobre tiempo real. Esta línea era una línea punteada como estas otras. Si yo me he seguido de frente, eso queda como tiempo imaginario. Nunca se vivió como tiempo real. Fue un tiempo potencial. Ahí estaba, pero no lo viví. Pero en este caso me detengo y sí lo vivo. De tal manera que una fracción, una dirección de tiempo imaginario, la estoy convirtiendo en tiempo real. Esto se convirtió en tiempo real. En un momento dado estoy parado en una calle y alguien me dice, vamos al cine, no, vamos al cine. No, y otro me dice, oye, vamos a tomar un café. Y de repente digo, sí tengo que platicar contigo, al cine, vamos otro día al cine, mejor nos vamos a tomar el café. Me voy a tomar el café y eso se convirtió en tiempo real. Y el cine quedó en tiempo imaginario. Nunca lo viví, ya no lo viví. Yo opté o cine o café, o París o China. Voy a la biblioteca o me duermo. X opciones. De pronto decido por una opción y me vengo por acá en tiempo real. Cuando yo avanzo en tiempo real, a cada instante de mi tiempo real, cruzan líneas de tiempo imaginario, en donde yo podría desviarme. Y yo dije, bueno, vamos a tomar el cafecito. Pero de repente, aquí en esta, me encuentro con mi jefe, que me dice, ¿a dónde vas? No, a la oficina. Ah, qué bueno, yo también voy a la oficina. Vámonos juntos, chíngale. Y me vengo por acá y ya nunca llegué a tomarme el cafecito. Iba en esa dirección y quedó todavía en tiempo imaginario y me fui por el tiempo real, lo que era un tiempo imaginario. Porque si no ha estado mi jefe, me brinco esta línea de tiempo imaginario, chinga suma, y me sigo derecho hasta que llego a tomarme el cafecito. Fíjate bien, opto por un tiempo imaginario, se convierte en tiempo real, que a su vez está cruzado por líneas de opción de tiempo imaginario. Hasta que llega otro punto. Y aquí digo, bueno, y ahora me voy para acá. Esta línea era también una línea punteada como estas. Pero aquí sí di la vuelta y dije, no solo me echo el cafecito, ahora te invito a la casa. Y se convierte en tiempo real. Y entonces de repente lo que era una opción en tiempo imaginario, cuando la vives, se convierte en tiempo real. Por favor, mucha atención. Esto es un vértigo, porque nos está ocurriendo en este momento. Y te ocurre a cada instante de tu vida. Lo que vives es tu tiempo real. Pero tu tiempo real está cercado de posibilidades de tiempo imaginario, en donde puedes moverte en una dirección, moverte en otra dirección, quedarte ahí parado, puedes hacer N cosas. Y entonces lo que haces anula las demás. Quedaron en tiempo imaginario, ya quedaron, forever and ever. Tiempo imaginario, no lo viviste, se acabó. Pero esto que estoy viviendo, que era simplemente tiempo imaginario, era una posibilidad, lo estoy concretando, lo convierto en tiempo real. Pero en cuanto lo convierto en tiempo real, siempre tengo posibilidades, siempre donde esté, de cambiar, de regresarme, etc. Y entonces, a cada paso que das, tú concretas, anota esto, la dirección de un destino. Todo tu destino entra en juego en la más simple decisión cotidiana. Y entonces tomas esa decisión y la conviertes en tiempo real. Y las demás que ahí están como tiempo imaginario, ahí quedaron. Se anularon y quedaron como tiempo imaginario. Observa esto, por favor. Esta es la plantilla de tu vida cotidiana. Tu vida cotidiana va ocurriendo sobre tiempo real siempre, lo que estás viviendo. Pero llega un momento que dices, ¿voy al baño o no voy al baño? Oye, ¿como en este restaurante o en el otro? Y tomas una decisión. Y por irte a este restaurante, te vas a comer un marisco pasado y te va a dar una salmonelosis y te da un rollo tremendo. ¿Ok? Y en el otro, no.
te estaba esperando una gastronomía de primera, fantástico, y ¡pum! En una decisión que aparentemente es trivial, simple, ¡pum!, te estás rifando la vida, está tu vida en juego, ahorita lo veremos, toda, y no es una metáfora, te puedes morir en una decisión que tomamos de tiempo real y que a tiempo imaginario lo convierto en real y voy a vivir las consecuencias de esa dirección. Pero no puedo ver el futuro. Ahorita vamos a reunir los elementos y entonces vamos a comprender la pertinencia de esta búsqueda. Tenemos este esquema que se va multiplicando al infinito, pero ¿qué es lo que me ocurre siempre a cada momento de mi vida? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Proyéctame la imagen, por favor. Es esto. Este es tu esquema, lo estás viviendo en este momento. Estás en tiempo real. Fíjate lo que ocurre. Ese tiempo real está integrado por N cortes de tiempo imaginario, donde te pudiste ir al cine, a Acapulco, a China, quedarte a dormir, no sé cuántas cosas. Pero lo que hiciste fue esto. Este es tu tiempo real. Lo que realmente hiciste. Y entonces vamos avanzando en el tiempo. Cada paso que doy en el tiempo, en la dirección que sea, se convierte en tiempo real. Fue lo que viví. Más real, imposible. Es mi tiempo real. Pero pude haber vivido otras cosas. Pero quedaron en mi tiempo imaginario. Así que cuando veas a un exnovio, dile, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en mi tiempo imaginario? Ya acabaste en mi horizonte de mi existencia. ¿Qué pasó? Es tiempo imaginario. Tiempo real, lo que se vivió, tiempo imaginario, lo que quedó ahí en potencia de que se pudo haber vivido, que no se vivió. Siempre estás aquí. Siempre. Es el aquí y el ahora. Siempre estás ahí. Cuando estás ahí, bueno, pusimos unas cuantas líneas, pero hay N líneas, muchísimas, de tiempo imaginario. Todo lo punteado es tiempo imaginario. Tienes todas estas posibilidades, pero tú eliges esta. Y tu vida cambió. Tu vida es, anótale, otra historia. Siempre. Porque si has elegido cualquiera de estas, es otra historia. Siempre es otra historia. De tal manera que es un vértigo. Es el ejercicio de la libertad, el ejercicio del libre albedrío. Y tenemos que saber qué tengo que sentir, qué tengo que hacer, cómo debo percibir para tomar esta decisión. Lo vamos a ver, porque es tremenda. Estamos ciegos al tiempo. Esta es otra característica de nuestro universo. Esto es un portento. Estás viendo en este momento, ¿verdad? Trata de ver el tiempo. ¿Qué va a ocurrir mañana? Sabe, sabe. Pero no mañana. ¿Qué va a ocurrir dentro de 10 minutos? Y dices, a ver, pues trata de ver en el tiempo. ¿A quién te vas a encontrar ahora en la comida? ¿Qué te vas a comer? ¿Qué va a ocurrir con tu digestión, tu salud? Sabe. Y no comprendo realmente qué ocurre. ¿Qué va a ocurrir dentro de 5 segundos? ¡Hey! ¿No sabías que iba a ocurrir este grito? Unos paramédicos le dio un infarto aquí a la... Quiero que nunca olvides este grito, porque fue el grito desde el fondo del tiempo. Fíjate bien, estamos ciegos al futuro. Esa es una característica maravillosa de nuestro principio de realidad. Solo puedo ver el presente. Y es lo único que no veo. Dices, no manches. Por andar pendejeando para el futuro y para el pasado. No veo el presente. Y es lo único que puedo ver. Porque la única decisión consciente que puedo tomar hasta cierto punto es aquí y ahora. Entonces digo, no sé lo que va a pasar, no lo sé. Estoy aquí saliendo de un cine y me voy a ir a mi casa y me puedo ir, tomar el metro, me puedo ir en taxi, me puedo ir caminando, me puedo ir en bicicleta, yo qué sé. Y depende que elija, va a ocurrir algo. Hay personas que han tomado la decisión de irse en metro
y los estaba esperando un asalto. Y de repente, o un accidente, y perdieron un brazo. Y todo cambió, porque se fue en metro. Y yo, puta, de haber sabido, pues no, pues de haber sabido, pues es que no vemos en el tiempo. Y entonces siempre estamos apostando al azar, a lo que va a ocurrir, es decir, no sabemos qué es. Pero entonces, ¿cómo tomo mi decisión? Pues manejando los elementos propios del principio de realidad, y digo, no sé qué me va a pasar, pero si está lloviendo, si no traigo lana, o si sí traigo lana, si hace frío, si no, decido. Oye, no, es una noche maravillosa, me siento con energía, me quiero ir caminando y voy a platicar sobre me voy a pie, me apetece. Poca madre. Y te vas a pie y te está esperando un violador que te mete a un callejón y dices, yo sabía que me esperaba algo bueno. Yo tenía la intuición de que algo bueno me va a pasar esta noche. Pero te puedes ir por otro callejón y te está esperando un accidente, te puedes ir por otro y encontrarte un billete de lotería, ya sabes, el típico de mojado en un charco y te sacas millones de pesos. Y te está esperando lo que sea en alguna dirección. De tal manera que a cada instante de nuestras vidas estamos tomando decisiones que solo podemos fundamentar en el análisis que hago del instante presente hasta donde puedo ver cómo me siento, qué es lo que me apetece, hacia dónde se mueve mi anhelo, y lo hago. Y asumo las consecuencias, porque no hay de otra. Si no, estaríamos paralizados. No sabemos lo que va a ocurrir a un minuto de nuestras vidas. Y no sé lo que va a pasar, si voy a un viaje, si no voy a un viaje, si como algo o no lo como, si compro un libro o no. Imagínate una persona en el terremoto ahora reciente del 19 de septiembre, el terremoto. Una pareja que viene, van a entrar a su casa y de repente ella está mal de los pulmones, está con un tratamiento y su esposo fuma. Y entonces dice él, yo me voy a echar un cigarrito, pero me quedo acá abajo porque te voy a llenar de humo allá. Fumo acá en la calle y luego voy. Sí, ándale, échate tu cigarrito y ya nos vemos. Ella sube, él se queda abajo, viene el temblor, él corre hacia la calle, él se salva, se derrumba el edificio, ella muere. Moraleja, el cigarro tiene sus ventajas. ¿Qué haces? Se quedó echarse un cigarro. Se quedó platicando con el portero y el hijo del portero. El cigarrito empezó a temblar, fíjate. Él y el hijo del portero corrieron hacia la calle. El portero inexplicablemente corrió hacia adentro del edificio, se murió también. Y de repente dos decisiones que toman. El padre corre para adentro, el hijo corre para afuera, uno se salva, el otro se muere. Este se queda echarse un cigarrito y se salva la vida. Y entonces estamos ciegos. Es elemental que si hubieran visto a 3 minutos de distancia, toman otras decisiones y salvas tu vida. Pero no podemos ver. Esta es una implicación muy importante, cósmica, de lo que estamos viendo. Y entonces hablaremos de este punto, este tiempo real y este tiempo imaginario. Estamos claros, está comprendido el tiempo imaginario. Y entonces se produce un estremecimiento, porque es cierto, es real. Y entonces a cada momento de mi vida estoy decidiendo un nuevo destino. Porque tú puedes tomar una dirección y encontrar al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida. Puedes encontrar el trabajo. Yo no sé qué puede pasar. Pero entonces este laberinto del destino, vamos a estudiar si destino y libre albedrío pueden coexistir. O si esto ya está marcado, de qué manera está marcado. Es algo muy interesante, ¿eh? Porque hasta aquí vas tú. Pero para donde decidas ir, hay camino. Hay camino, se convierte en tiempo real. De tal manera que ese camino ya está previsto en algún sitio, si hubiera el destino. O lo estás creando tú en ese momento con tu decisión, si hay libre albedrío. Pero entonces, ¿qué existe? ¿El destino o el libre albedrío? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero es fascinante, entrar a esto es fascinante. Y vemos cómo estos grandes esquemas pues tienen todo que ver en mi vida cotidiana. Eso es lo importante, comprender la implicación en la vida diaria. Adelante, por favor, con la siguiente imagen. Un universo eterno, tiempo imaginario y tiempo real. Interacción, nos dice Stephen Hawking. Sin embargo, un colega llamado Jim Hartle y yo
nos dimos cuenta de que hay una tercera posibilidad. Quizás el universo no tenga fronteras en el espacio ni en el tiempo, pero como expliqué en el capítulo 2, hay otro tipo de tiempo llamado tiempo imaginario que es ortogonal al tiempo real ordinario que sentimos pasar. La historia del universo en el tiempo real determina su historia en el tiempo imaginario y viceversa. Pero los dos tipos de historia pueden ser muy diferentes. En particular, en el tiempo imaginario, no es necesario que el universo haya tenido un comienzo. Imagínate estas implicaciones. Estamos viendo esta visión del universo, donde arranca, cómo comienza. Espérame, estoy viendo en términos del universo una sola historia que arranca aquí y llega acá. Dice, en términos del tiempo imaginario que corre ortogonal, sí, perpendicularmente al tiempo real, podemos crear historias, generamos historias. Y la historia del tiempo imaginario determina la historia en tiempo real, y la historia en tiempo real determina la historia en tiempo imaginario. Es decir, tu vida está tejida, anótale, tanto de lo que haces como de lo que no haces. Todo lo que no hiciste determina parte de tu historia. Porque si sí lo hubieras hecho, tendrías otra historia. Tienes la historia que tienes, no solo por lo que has hecho, sino por todo lo que no has hecho. Y entonces estamos donde estamos. Y aquí vemos esta exploración fascinante. ¿En qué dirección me muevo? Recuerda, existe una sola dirección: el anhelo de plenitud de ser. Eso no tiene pérdida, no tiene desperdicio. Venga lo que venga, sé que me moví en la dirección adecuada, lo que anhelaba mi ser. Oye, me estaba esperando el accidente, la enfermedad, la tomo. Sé que en el momento tomé la decisión adecuada. Pues imagínate una persona que dice, haz esto, no, y haces algo por presión de alguien más y vives consecuencias nefastas. Y dices, pero qué imbécil, ¿por qué no hice lo que yo quería? Y entonces ahora yo te recargo la culpa y tú por presionarme. Todo lo que ocurre, no, espérame, pues no presiones a nadie. Haz esto, ¿cómo haces esto? No, tú decides, maestro. Yo estoy muy consciente del tiempo real y del imaginario. Oye, ¿voy o no voy? Decide. Imagínate la mamá que le prohíbe al hijo, no te vas de vacaciones con tus amigos a Acapulco, estás loco, aquí te quedas, cabrón. Allá corres muchos riesgos y que se van a ir solos, aquí te quedas. Ya sé que se quede, se van los amiguitos, él se queda, terremoto, sismo, el hijo se muere y todos los amiguitos se salvan y se regresan de Acapulco para el funeral. Y dices, yo quería protegerlo. Bueno, sí, pero si ya está en edad de razón, si la persona puede decidir, respeta su decisión. Respeta. Dile, mira, veo esto a favor, esto en contra, hay este riesgo. La decisión es tuya, es tuya. No puedo presionarte o responsabilizarme de la decisión de nadie, la más elemental. Ve al cine, te quedas. Yo le digo, si vas y te desvelas y no haces la tarea, pues hay este tema. Es que si quiero ir, pues ve, pero asume la responsabilidad. Ya está. Porque si no, imagínate todo lo que puede ocurrir por imponerle algo a alguien. Mucho cuidado con este tema. Aquí tenemos esta visión con Stephen Hawking que nos dice, imagínate esto, desde esta perspectiva dice, pero los dos tiempos de historia pueden ser muy diferentes. En particular, en el tiempo imaginario, no es necesario que el universo haya tenido un comienzo. El tiempo imaginario se comporta como otra dirección espacial más. A ver, cuidado con esto. El tiempo abre direcciones espaciales. El tiempo imaginario se comporta como una dirección espacial más. Pero ¿dónde está configurado el espacio? En la materia. Ahorita vamos a dar ese siguiente paso. Y es verdaderamente estremecedor. Fíjense bien en esta reflexión. Vamos con la siguiente, proyéctamela por favor. Si las historias del universo se prolongan hasta el infinito,
como una silla de montar o un plano, se nos plantearía el problema de especificar cuáles son sus condiciones de contorno en el infinito. ¿Dónde frenas una historia? Y lo que decíamos, ¿dónde se acaba? ¿Cómo le marcas un contorno al infinito? Inténtalo. Y dices, ¿cómo armo el contorno del infinito? Dice así, fíjense bien, se nos plantearía el problema de especificar cuáles son sus condiciones de contorno del infinito. Dice, pero podemos evitar tener que especificar ninguna condición de contorno si las historias del universo en tiempo imaginario, escucha esto, subráyalo, son superficies cerradas, como la superficie de la Tierra. La superficie terrestre no tiene fronteras ni bordes. Imagínate esta superficie, en donde puedes circular y circular por una historia eternamente. Dice, no hay noticias fiables de personas que hayan caído de la Tierra. Todavía no hay noticias, pero en the fake news no tardan en salir. Pero tener esta visión, imagínate esto, si son historias cerradas, ¿qué va a implicar una historia cerrada? La vamos a estudiar en este curso. Tu propia historia, ¿qué va a implicar tu historia? Si en lugar de que tu historia fuese una línea sobre la que avanzas, fuese un circuito cerrado por el que transcurres, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la lectura de esa vida? ¿Qué posibilidades se abren? ¿Y de qué manera tu historia en tiempo real se va comunicando y se va transformando y modificando por el tiempo imaginario de las opciones que se te van presentando en la vida? Y de repente dices, ups, no me lo esperaba, pero la vida me abrió estas opciones. Ni las había pensado. Y son tiempo imaginario. Y de repente optas por eso. Y se convierte en tiempo real. Y estamos trazando nuestro propio laberinto. Julio Cortázar decía en su novela Rayuela, prodigiosa, ojalá puedan leerla algún día, la novela Rayuela, que es una novela que se puede leer de muchas formas y saltándote capítulos y te da una especificidad de lectura, y hay una donde de un capítulo pasas a otro y de ese al otro y regresas y te estás leyendo eternamente la misma novela y no acaba nunca. Pero decía, cuando salimos a caminar y vamos caminando, en este caso él por las calles de París, decía, estamos trazando nuestro mandala, un mapa de nuestro destino. Y parecía una metáfora poética muy linda, pero que no tiene nada que ver con la realidad, pero tiene todo que ver con la realidad, todo que ver con la física, porque así como caminas, te mueves, decides, estás trazando tu destino punto por punto, con implicaciones indecibles, pero que no podemos ver en el tiempo. Pero por eso tenemos que hacer una lectura interior de nuestro tiempo. En su momento lo abordaré. Quiero que comprendamos esto. Si nosotros vemos estas historias cerradas, esta historia de tiempo imaginario y una historia en tiempo real, que digo, ¿dónde le paro? Y esto se sigue abriendo, se abre más. ¿Y dónde le pongo el contorno, el fin a las historias? Pero si las historias regresan sobre sí mismas, entonces es otra historia. Y tengo una historia sobre una superficie cerrada. Y ese es mi universo. Y no tengo que delimitar contornos, sino que tengo ese espacio total. Muy bien. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Fíjense bien. Cierro con esta reflexión y nos vamos a comer. Y a digerir. Porque vean lo que viene. Fíjense bien, un universo eterno donde todo se repite infinitamente y donde todo coexiste simultáneamente. Nos dice el mismo autor, incluso si la condición de contorno del universo es la ausencia de contornos, el universo no tendría una sola historia, sino múltiples, como lo había sugerido Feynman. En tiempo imaginario, a cada posible superficie cerrada le correspondería una historia. Y cada historia en el tiempo imaginario
determinaría una historia en el tiempo real. Habría pues una superabundancia de posibilidades para el universo. Esta superabundancia de posibilidades para el universo la vamos a comprender cabalmente en las visiones múltiples, infinitas, de nuestra propia vida, de nuestra propia línea de tiempo. Imagina esto, lo que está diciendo aquí, y dice: en tiempo imaginario, a cada posible superficie cerrada le correspondería una historia. ¿Qué quiere decir esto? Oye, terminaste con tu galán cuando estabas en la prepa o en la secundaria. ¿Qué habría pasado si sigues con él y te casas con él? Oye, conociste a una persona años después en un hospital que se dio el rollo y parecía como que todo sí marchaba bien y luego ya no marchó. Pero ¿qué habría pasado si dices sí? ¿Qué habría pasado con tantas historias de tu vida a las cuales no les diste seguimiento? ¿Qué habría ocurrido si en lugar de estudiar música hubiese estudiado física cuántica? ¿Qué habría ocurrido con tu historia? ¿Quién serías? ¿Dónde estarías? Y entonces estos procesos, estas historias y estas consecuencias son infinitas en la vida de cada quien. Tu vida, la voy a desdoblar al final de este curso, tu vida ha tenido, por así decirlo, una versión de tiempo real. Has vivido lo que has vivido. Muy bien. Pero vamos a tener la comprensión de qué ocurre con la vida de una persona en donde a cada instante puede cambiar su vida, literalmente su destino. ¿Cuántas vidas tendrías? Si hubieses vivido todas las posibilidades de vida que tu misma vida te ha ofrecido, ¿cuántas biografías tendrías? ¿Sabes cuántas? N biografías. N. Vamos a entrar al vértigo, en donde vamos a hacer la lectura de cómo cada vida tiene un potencial infinito de vidas. Y queremos decodificar por qué hemos optado y vivido por la vida que hemos vivido. ¿Qué ocurrió? ¿Son condicionamientos de mi imaginario? ¿Fueron frenos? ¿O fue convicción? ¿Fue mi pasión lo que me llevó a donde me ha traído? ¿O al contrario, mi miedo y a no vivir algo dije, no, me agarro de acá, de mi seguridad? ¿O qué? ¿Qué diablos hice yo de mi propia vida? Vamos a comprender que estamos creando nuestro propio destino. Pero vamos a comprender al mismo tiempo que en esa creación del destino existe un destino en el código de códigos y existe en tu conducta el ejercicio de libre albedrío. Pero esto tenemos que darle la articulación estructural que nos va a permitir esa comprensión profunda. Te dejo con esta visión. Imagínate que aquí estás tú y vas avanzando y en cada puerta que vas trazando este camino, pero en cada lugar que llegas entre esta puerta y la siguiente, aquí hay todo un espacio N para darte la vuelta y cruzar por otras puertas, salirte, regresarte, todo lo que puedes hacer en tu vida y con tu vida, todas esas posibilidades. No necesitas en un momento decir, wow, voy a cambiar de vida, me voy a vivir a Europa o a China, vendo mis propiedades, me divorcio, hago no sé qué para cambiar de vida. No, con que des vuelta en una esquina. No sabes lo que te va a correr. Y entonces, ¿en qué dirección me muevo? ¿En qué dirección voy? Vamos a tener que recurrir a este conocimiento de mi ser para moverme siempre en la dirección que me permita la más plena realización de mi ser. Porque no tengo ningún otro indicador que realmente yo pueda ratificar y que diga, pues si tomo esta decisión voy a tener una vida más segura. ¿De dónde sacas semejante creencia? Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Y entonces, estar consciente de eso, consciente de que no veo en el tiempo, estoy ciego al futuro, y entonces, ¿qué hago? Me muevo desde el presente, desde la presencia,
con la profunda convicción de que la decisión que estoy tomando es una decisión que me pone en dirección a mi suprema realización personal. Me muevo siempre al centro de mi propio ser. Y entonces el viaje cósmico, veremos este viaje cósmico increíble, es un laberinto que tiene una salida, que siempre tiene una salida. Y esa salida la marcas tú al interior de tu propio ser. Pero ya lo veremos más adelante. Hoy por hoy, nuestro anhelo de plenitud nos lleva a una deliciosa comida. Damos el aplauso grande, por favor. Bienvenidos a casa, ¿eh? ¡Qué agasajo! Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 9. Modelo cosmológico. Vida, muerte, vida. Relaciones y transformaciones. Dr. Alfonso Ruiz Soto.